Nunca en mi vida me había sentido tan insignificante, tan diminuto, y eso que soy un hombre que ha pasado más de 60 años plantando cara a las adversidades, luchando a brazo partido contra las sequías interminables, las tormentas graniceras que destrozan la cosecha en minutos y ese sol inclemente de Michoacán que curte la piel hasta volverla cuero. He enfrentado toros bravos y coyotes hambrientos, pero nada de eso me preparó para este momento. Estaba allí parado, petrificado justo en el umbral del majestuoso salón de fiestas del Gran Hotel Morelia. Mis manos, toscas y nerviosas, estrujaban el ala de mi sombrero como si fuera el volante de mi vieja camioneta en una curva peligrosa. Me sentía como un niño que ha roto un plato y espera el regaño, o peor, como un intruso que se ha colado en un palacio prohibido. El suelo, Virgen Santísima. El suelo era de un mármol tan pulido y brillante que parecía un espejo de agua congelada. Me daba pavor dar un paso. Sentía que mis viejas botas, aunque limpias, iban a manchar esa perfección inmaculada con solo tocarla. Alcé la vista y vi que del techo colgaban unos candelabros de cristal gigantescos, cascadas de luz que brillaban como si hubieran atrapado 1000 estrellas. Pero era una luz artificial, fría. No tenía nada que ver con el calor reconfortante del sol cuando baña mis campos de maíz al amanecer. Esta luz era gélida, clínica, una luz hecha para juzgar. Sentí que esos cristales eran ojos que escudriñaban cada hilo suelto, cada arruga y cada defecto del viejo traje que llevaba puesto. Este traje, caray, suspiré con amargura. Lo compré hace 15 años, en una tiendita del centro, el día que mi hijo Diego se graduó de la preparatoria. Recuerdo lo orgulloso que me sentí al vérmelo puesto en el espejo de 3 cuerpos del sastre. «Parece usted un licenciado, don Alberto», me dijo el vendedor. Y yo me lo creí. Pero hoy, la realidad me golpeaba con fuerza. Aquí, en medio de este bosque de gente elegante, rodeado de caballeros que lucían relojes de oro que costaban más que mi tractor, y damas envueltas en vestidos de seda y joyas que destellaban con arrogancia, mi preciado traje parecía un disfraz barato. Se veía como un trapo viejo, desgastado en los codos y brillante en las rodillas, aunque lo hubiera mandado lavar y planchar con todo el esmero del mundo. Olía a naftalina, ese olor inconfundible a ropa guardada en el fondo del ropero. Y peor aún, por más que me tallé en la ducha con jabón de lejía, hasta dejarme la piel roja y ardiente antes de venir, sentía que el aroma del rancho me perseguía. Sentía que apestaba a tierra húmeda, a fertilizante, al sudor agrio de las jornadas de 12 horas bajo el sol. Me sentía sucio por dentro y por fuera. Respiré hondo, tratando de que el aire acondicionado no me congelara los pulmones, y busqué un poco de dignidad en mi interior. «Cálmate, Alberto Mendoza», me dije a mí mismo, apretando la mandíbula. «Tú no eres un ladrón. Tú no le debes nada a nadie. Eres un hombre de bien. Estás aquí por Diego, por la felicidad de tu muchacho». Busqué a mi hijo con la mirada. Diego estaba a lo lejos, cerca de la mesa principal, rodeado por la familia de su prometida, el clan Castillo. Al verlo, el corazón se me hinchó un poco. Se veía tan bizarro, tan elegante, alto, con hombros anchos, radiante en un traje negro de corte italiano que le quedaba como un guante. Estaba riendo, con esa risa franca y abierta que yo tanto extrañaba desde que enterramos a su madre. Parecía feliz. A su lado estaba Valeria, su futura esposa. Tengo que admitir que se veía hermosa, con una piel de porcelana y una sonrisa que podría derretir el hielo. Parecía un ángel bajado del cielo para bendecir a mi hijo. Pero mi abuela siempre decía que el diablo es el ser más bello de la creación y que a veces sabe cómo vestirse de blanco inmaculado para engañar a los incautos. Me armé de valor y di un paso al frente. El sonido de mis zapatos fue un estruendo. Cloc, cloc, cloc. Tacones viejos golpeando mármol fino. Un sonido rústico y solitario que desentonaba horriblemente con el suave tintineo de las copas de cristal y la música de piano que flotaba en el ambiente. Sentí la mirada de doña Patricia, la madre de Valeria. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, como un escáner láser. No hubo una sonrisa, ni un asentimiento de cabeza. Su mirada no tenía bienvenida. Era un muro de hielo. Me miró con ese escrutinio frío y repelente con el que uno mira a una cucaracha
que se atreve a cruzar el mantel de una mesa de banquete. Aún así, por educación, iba a alzar la mano para saludar. Iba a esbozar la sonrisa más humilde y sincera, la sonrisa de un campesino que ofrece su amistad. Pero me quedé congelado. Vi cómo Valeria, la nuera que yo creía mansa, dulce y educada, se inclinaba hacia su madre. Se tapó ligeramente la boca con un abanico de encaje y susurró algo. Ella no sabía, pobre ilusa, que el oído de un hombre de campo es diferente. Nosotros aprendemos a escuchar el sonido del viento cambiando de dirección antes de la tormenta. Distinguimos el crujir de una rama seca bajo la pata de un animal a 100 metros. Mi oído, entrenado en el silencio de la noche michoacana, captó cada sílaba. O tal vez, y eso es lo que más me dolió, ella quería que yo la escuchara. Llegó el campesino apestoso. Mira nada más esos zapatos, mamá. ¡Qué vergüenza! Ojalá se quede en un rincón y no toque nada. Las palabras me golpearon físicamente. Sentí como si me hubieran clavado una navaja oxidada en el pecho. Campesino apestoso. La sangre se me subió a la cabeza de golpe. Sentí las orejas arder. Pero no era ira lo que sentía en ese momento. Era vergüenza. Una vergüenza profunda, paralizante, que me hacía querer que la tierra se abriera y me tragara ahí mismo. Bajé la vista hacia mis zapatos. Esos zapatos de piel de vaca que anoche lustré con tanto cariño, gastando media lata de grasa hasta ver mi reflejo en la punta. Ahora, bajo estas luces crueles, se veían toscos, deformes, ridículos. El aire se llenó de un perfume caro y empalagoso, y sentí que esa fragancia intentaba expulsar mi presencia, empujar mi olor a campo fuera de su mundo perfecto. Quería desaparecer. El instinto de huida se apoderó de mí. Quería dar media vuelta, salir corriendo por esas puertas doradas, subirme a mi vieja camioneta Ford que dejé escondida en la parte trasera del estacionamiento y manejar hasta que las luces de la ciudad fueran solo un punto en el retrovisor. Quería volver a mi cabaña, a mi tierra, donde los grillos no juzgan y donde el maíz me reconoce. Di un paso atrás, girando el cuerpo. Ya lo había decidido. No me querían aquí. Capté el mensaje. No iba a ser la mancha en el cuadro perfecto de la boda de mi hijo. Me iría en silencio, como una sombra. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Apenas había levantado el pie para dar el segundo paso hacia la salida cuando sentí algo que me detuvo en seco. Una mano grande y fuerte se cerró alrededor de mi brazo derecho, justo por encima del codo. El agarre fue brutal. Me apretó con tal fuerza que sentí cómo sus dedos se clavaban en mi músculo, haciéndome ver estrellas del dolor. No era un toque suave para pedirme que esperara. Se sentía como una trampa de acero, como una pinza hidráulica. Me sobresalté violentamente y giré la cabeza, pensando que algún guardia de seguridad me había interceptado para echarme a la calle por indeseable. Pero no era seguridad. Era Diego. Mi hijo estaba allí, plantado justo a mis espaldas, respirando agitadamente. Lo miré a los ojos, esperando ver esa expresión de disculpa avergonzada. Esperaba que me susurrara: «Papá, mejor vete. Esto es incómodo». Esperaba que asintiera con resignación para que yo me marchara y le ahorrara la pena frente a sus suegros millonarios. Pero lo que vi en el fondo de sus pupilas negras me heló la sangre en las venas. No había vergüenza. Lo que había era una rabia fría, una furia glacial y contenida que nunca le había visto. Sus ojos parecían dos carbones encendidos, pero su rostro estaba aterradoramente tranquilo, como la superficie de un lago profundo minutos antes de que estalle un huracán. Tenía la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos de sus mejillas tensarse y vibrar bajo la piel. «Hijo, suéltame», susurré, con la voz temblorosa, intentando zafarme discretamente. «No pinto nada aquí. No soy de este mundo. Me voy al rancho. Allá estoy mejor». Diego no aflojó el agarre. Al contrario, apretó más fuerte, jalándome hacia él con brusquedad, como si tuviera miedo de que si me soltaba, yo me desvanecería en el aire como humo. Se inclinó sobre mí, superándome en altura. Acercó su boca a mi oído y sentí su aliento caliente, casi febril, chocando contra mi cuello. El contraste con su tono de voz, que sonaba metálico y muerto, fue espeluznante. «Tranquilo, papá. No te vas a ninguna parte. Mañana es nuestra venganza.
Si te vas ahora, ellos ganan. Y no voy a dejar que ganen. ¿Venganza? La palabra rebotó dentro de mi cráneo como un eco en un cañón vacío. Los Mendoza somos gente de paz. Llevamos generaciones viviendo de la tierra, respetando al vecino, agachando la cabeza ante los problemas para evitar conflictos. Cultivamos maíz, criamos ganado, vamos a misa los domingos. No sabemos odiar, no sabemos maquinar. ¿Por qué mi hijo, mi orgullo, el ingeniero que crié con valores cristianos, hablaba de venganza en su propia fiesta de compromiso? Me separé un poco para verle la cara completa. Algo se había roto dentro de Diego. O quizás algo nuevo había nacido. Esa mirada ingenua y bonachona que siempre tuvo había desaparecido por completo. En su lugar había una determinación despiadada, una dureza de pedernal. Finalmente me soltó el brazo, pero su mirada seguía encadenada a la mía, impidiéndome huir. Con una suavidad que contrastaba con su violencia anterior, me acomodó las solapas del saco, sacudió una mota de polvo invisible de mi hombro y sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una mueca que me dio escalofríos, porque se parecía demasiado a la expresión de los lobos de la sierra cuando por fin han acorralado a la presa y saben que ya no tiene escapatoria. «Vamos a sentarnos, papá», exclamó Diego de repente, con voz fuerte y jovial, proyectándola para que toda la mesa lo escuchara. Había recuperado su máscara de novio feliz en una fracción de segundo. «La familia Castillo está ansiosa por conocer al hombre que me enseñó todo lo que sé sobre la vida». Me pasó el brazo por los hombros, con un peso protector y posesivo a la vez, y me guió de vuelta hacia la boca del lobo. Caminé junto a él como un autómata. Mis piernas se movían solas mientras mi cabeza daba vueltas con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué mi hijo estaba tan furioso? ¿Qué le habían hecho? Y lo más importante, ¿venganza de qué? Pero al sentir la solidez de su brazo y ver su espalda ancha y firme, supe que no tenía elección. Soy su padre. Si él me pide que me quede, me quedo. Aunque tenga que sentarme sobre un hormiguero de fuego. Si él necesita que yo sea su escudo para recibir las flechas envenenadas de los Castillo, me plantaré firme como un viejo roble en medio de la tormenta y aguantaré cada golpe. Me llevaron hasta la cabecera de la mesa y me sentaron justo frente a los patriarcas, don Esteban y doña Patricia. Valeria estaba sentada al lado de Diego. Los veía tomados de la mano. Ella le acariciaba los dedos, reía y charlaba con una naturalidad pasmosa, como si hace 2 minutos no hubiera escupido veneno sobre mi persona. Me sentí expuesto. Instintivamente, puse mis manos sobre mis muslos, tratando de esconderlas debajo del mantel de lino blanco inmaculado. No quería que vieran mis manos. Pero en ese instante, la voz de Diego resonó en mi memoria. Si te vas, ellos ganan. Si escondo las manos, es porque me avergüenzo de ellas. Y si me avergüenzo, ellos ganan. Lentamente, con un esfuerzo de voluntad tremendo, saqué las manos de debajo de la mesa y las deposité suavemente sobre la superficie, a la vista de todos. Miré mis propias manos. Eran grandes, toscas, como raíces de un árbol viejo. La piel era áspera, agrietada por el sol y el viento, con callos gruesos de color ocre en las palmas y las yemas de los dedos que ya no tenían sensibilidad. Mis uñas estaban cortadas al ras, limpias, pero siempre conservaban un tono oscuro en los bordes. No era suciedad, era la savia de las plantas, el jugo de la tierra que se había impregnado en mi carne y en mi sangre durante décadas de labor. Estas son las manos que han arado cada centímetro de tierra seca y pedregosa de mi pequeño rancho. Estas manos han cavado pozos buscando agua, han ayudado a nacer a becerros en noches de tormenta, han cargado costales de maíz de 50 kilos hasta que la espalda crujía. Estas son las manos que construyeron, tabla por tabla, el ataúd de pino para Rosa María, mi amada esposa, cuando la fiebre se la llevó porque no teníamos dinero para un doctor de ciudad. Cerré los ojos un segundo y pude sentir el tacto de Rosa María. Recordé cómo ella tomaba estas mismas manos toscas entre las suyas, suaves y pequeñas, y besaba cada callo, cada cicatriz. «Beto», me decía con sus ojos llenos de luz, «nunca escondas estas manos. No son feas. Son las manos que Dios te dio para obrar milagros. Estas manos crean vida, sacan comida de la tierra muerta. Están más limpias y son más nobles que cualquier mano suave llena de anillos de oro.
pero con el alma negra. Rosa María se fue hace 10 años, pero su voz seguía viva en mi cabeza, dándome fuerza. Ella siempre le enseñó a Diego a respetar el sudor de la frente. El dinero va y viene, hijo, pero la dignidad y la capacidad de trabajar con tus propias manos es algo que nadie te puede robar, solía decirle mientras le servía el café de olla. Abrí los ojos y miré las manos de don Esteban, que estaban jugueteando con una copa de vino. Eran manos blancas, fofas, suaves como las de un bebé. En su muñeca brillaba un reloj de oro macizo, que parecía pesar 1 tonelada, y en su dedo meñique llevaba un anillo con una piedra preciosa ridícula. Eran manos que nunca habían empuñado una pala, manos que solo sabían firmar cheques, señalar culpables y dar órdenes, manos que no sabían lo que es sentir la tierra fértil colándose entre los dedos, ni el dolor agudo de una espina de nopal clavándose en la carne. De repente, una oleada de orgullo extraño y feroz me inundó el pecho. Manos callosas. Sí, señor. Gracias a estas manos deformes, Diego tuvo libros, tuvo escuela, tuvo comida caliente. Gracias a cada gota de sudor que cayó de estas manos, mi hijo se convirtió en el mejor ingeniero agrónomo de toda la región. Yo no robo, yo no miento, yo no estafo. Cada peso que tengo en la bolsa es tan limpio y transparente como el agua de manantial de la sierra. Recordé a mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría. Alberto, la dignidad no se compra, se cultiva día a día. Pero esta gente, caray, esta gente cree que el honor se compra en una boutique o viene incluido en el límite de una tarjeta de crédito. Creen que son superiores a mí, porque sus casas tienen 10 baños y sus coches tienen asientos de piel. Pero no tienen lo que yo tengo. La paz absoluta en el alma cuando recuesto la cabeza en la almohada cada noche. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de don Esteban. Él frunció el ceño ligeramente, sorprendido. Seguramente no esperaba que el campesino apestoso se atreviera a sostenerle la mirada sin bajar la cabeza como un peón sumiso. Pero ya no iba a huir. Me quedaría aquí, clavado en mi silla, con mis manos callosas descansando con orgullo sobre este mantel de lino fino, listo para ser testigo de la obra maestra que mi hijo había preparado. Los meseros comenzaron el desfile de la cena. Llegaron con platos enormes, con bordes decorados en oro, pero cuando miré el contenido, casi me da risa. Eran porciones minúsculas, ridículas. Un pedacito de carne perdido en la inmensidad de la porcelana, bañado en una salsa extraña y adornado con 2 ramitas de hierba que parecían maleza. Los nombres de los platos eran impronunciables, palabras largas en francés que sonaban a presunción. Suspiré por lo bajo. Mi estómago rugió recordando la birria caliente, humeante y picante de mi pueblo, o las carnitas jugosas servidas en tortillas recién hechas a mano. Eso sí era comida, no estas muestras de laboratorio. El ambiente en la mesa era denso, más sofocante que el calor de mayo antes de las lluvias. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Don Esteban, después de vaciar su 3.ª copa de vino tinto importado, decidió que era hora de divertirse a mi costa. Comenzó su ataque. No fue un ataque directo. La gente rica no insulta a gritos. Ellos tienen un arte para humillar, una forma sutil y venenosa envuelta en papel de regalo de falsa preocupación. Se limpió la comisura de los labios con la servilleta de tela y dirigió su mirada altanera, cargada de lástima fingida, hacia mí. Dígame, don Alberto, con toda honestidad, ¿cuánto deja una cosecha de maíz hoy en día? Digo, con la economía como está, ¿le alcanza realmente para mantener esa camioneta suya? ¿O Diego tiene que estarle mandando dinero para la gasolina? La pregunta cayó sobre la mesa como una bomba fétida. Fue una bofetada con guante blanco. Estaba insinuando, frente a todos, que yo era un fracasado, un parásito que vivía de la caridad de mi hijo. Estaba menospreciando mi trabajo, mi esfuerzo y mi vieja camioneta, que para mí son mis piernas y mi libertad. Alrededor de la mesa, un par de tías de Valeria soltaron risitas disimuladas, cubriéndose la boca. Valeria tomó un sorbo delicado de su vino, mirando de reojo a Diego para medir su reacción. Pero Diego permaneció inmóvil, cortando su minúsculo trozo de filete con una precisión quirúrgica y una calma que daba miedo. Sentí la sangre golpeando mis sienes. La ira me calentó el rostro. Quería golpear la mesa, hacer saltar los platos.
Quería gritarle a ese petulante que mi vieja camioneta tenía el motor más limpio y confiable que su podrida conciencia, que mi cosecha de este año no solo me daba para vivir, sino que había sido la mejor en una década. Pero la voz de Diego resonó de nuevo en mi mente. Si te vas ahora, ellos ganan. Aguanta. Me tragué el coraje, que sabía más amargo que la hiel. Respiré hondo, llenando mis pulmones, y respondí con una lentitud deliberada, con mi voz grave y profunda resonando en la mesa. La tierra es muy agradecida con quien la trabaja y la respeta, don Esteban. No me quejo. Bendito sea Dios y la Virgen. En mi casa nunca ha faltado el pan, ni la dignidad. Fue una respuesta corta, humilde, pero cargada de peso. No presumí, no me victimicé, solo le arrojé la verdad en la cara. Don Esteban soltó un bufido, visiblemente molesto porque su dardo no había logrado hacerme perder los estribos. Decidió subir la apuesta, adoptando un tono aún más paternalista y condescendiente. Bueno, eso es bueno, supongo. Porque sabe usted, una vez que Diego y Valeria se casen, la dinámica va a cambiar. Tendrán muchos gastos. El nivel de vida al que mi hija está acostumbrada no es barato. Espero que entienda, como padre, que Diego tendrá que priorizar a su nueva familia, a su esposa, antes que, bueno, antes que seguir inyectando dinero en un rancho que no tiene futuro. Estaba lanzando un ultimátum. Estaba marcando territorio. Quería cortar cualquier lazo económico, que ni existía, entre Diego y yo. Quería arrancar a mi hijo de sus raíces para trasplantarlo a su maceta de oro. Miré a Valeria. Ella me dedicó una sonrisa dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Ay, papá Esteban, no se preocupe tanto. Don Alberto es un hombre de campo, sencillo. Él está acostumbrado a vivir con poco, a la austeridad. ¿Verdad, don Alberto?, dijo ella, con una voz cantarina, como si hablara de una mascota que se conforma con las sobras. Diego soltó los cubiertos. El sonido del metal chocando contra la porcelana fina fue agudo. Clank. Y cortó el aire como un disparo. La conversación se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Diego se limpió la boca con calma, levantó la cabeza y clavó su mirada primero en su futuro suegro y luego en su prometida. «Tienen toda la razón», dijo Diego, con una voz suave, pero con una mirada tan afilada que podría haber cortado el cristal. «Las prioridades van a cambiar, y van a cambiar muy pronto». Ellos sonrieron, satisfechos, creyendo que Diego estaba capitulando, que estaba aceptando sus reglas. Pero yo, su padre, el hombre que le enseñó a caminar, vi la tormenta detrás de sus ojos, noté la amenaza oculta, la promesa de una retribución bíblica. El corazón me latía desbocado. Esta cena no era una celebración de unión, era la última cena de los condenados antes de que cayera la guillotina. Finalmente, aquella tortura psicológica disfrazada de cena íntima llegó a su fin. Cuando me levanté de la silla, sentí un alivio físico, como si me hubiera quitado un costal de cemento de la espalda. Mis músculos estaban tensos de tanto aguantar. Salimos del hotel hacia el estacionamiento. El viento nocturno de Morelia soplaba con fuerza, fresco y limpio, pero ni eso lograba disipar la opresión que sentía en el pecho. El ballet parking trajo el coche de Diego. Era una bestia. Una camioneta pick-up del año, negra, inmensa, con rines cromados que brillaban bajo las lámparas. Era el contraste total y absoluto con mi vieja carcacha, que seguramente estaba escondida en el rincón más oscuro y lejano del estacionamiento para no afear el lugar. «Sube, papá. Vamos a mi departamento. Deja tu camioneta aquí, no te preocupes. Mañana mandamos a alguien por ella», ordenó Diego. Su tono no admitía discusión. Subí al asiento del copiloto. La puerta se cerró con un sonido sólido, hermético, aislándonos por completo del ruido del mundo exterior. El silencio dentro de la cabina era aterrador. Olía a cuero nuevo, a tecnología, mezclado con el perfume suave de Diego. Diego no encendió el motor de inmediato. Se quedó allí sentado, inmóvil, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba fijamente a través del parabrisas, hacia la nada. Bajo la luz amarillenta y mortecina del estacionamiento, vi que tenía la frente perlada de sudor, a pesar de que el aire acondicionado del coche estaba encendido y funcionando al máximo. Le temblaban las manos. Pude verlo claramente.
No era un temblor de miedo. Era el temblor de una furia volcánica contenida al límite, la vibración de una máquina a punto de explotar por sobrepresión. Hijo, intenté romper el hielo, ponerle una mano en el hombro para consolarlo. Papá, me interrumpió Diego, con la voz ronca, como si hubiera estado gritando por horas. Se giró lentamente para mirarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un dolor y una culpa infinitos. Perdóname, por favor. Perdóname por hacerte pasar por esto. Perdóname por traer a mi propio padre al matadero para que lo insultaran en su cara. No pasa nada, mijo. Ya sabes el dicho. A palabras necias, oídos sordos. Le di unas palmaditas torpes en la mano. Yo aguanto vara. Lo único que importa es que tú seas feliz con esa muchacha. Diego soltó una risa, pero fue una risa horrible. Corta, seca, amarga como la hiel. ¿Feliz? Papá, no tienes ni la menor idea. Sacó su teléfono del bolsillo y sus dedos se movieron frenéticamente sobre la pantalla. El sistema de sonido de alta fidelidad de la camioneta se conectó por Bluetooth, emitiendo un pequeño bip electrónico. Papá, júrame por la memoria de mi madre que no te vas a bajar del coche para ir a romperle la cara a nadie. Necesito que escuches esto. Es la razón por la que te pedí que aguantaras esta noche. Miré a mi hijo y sentí un hueco en el estómago, un miedo vago, instintivo. No temía por mí, temía por él. Un padre siempre sabe cuando el alma de su hijo está herida de muerte, y en ese momento casi podía escuchar cómo el corazón de Diego goteaba sangre. ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué pasa? Pregunté, con la voz apenas un susurro. La verdad, papá. La maldita y asquerosa verdad. Diego presionó el botón de play. El aire dentro de la camioneta se volvió denso, irrespirable. La calma antes de la tormenta había terminado. Lo que estaba a punto de escuchar iba a arrasar con todo lo que yo creía sobre este matrimonio, sobre esta gente y sobre el futuro de mi hijo. Contuve la respiración esperando. Un sonido estático, como de interferencia, brotó de las bocinas envolventes de la camioneta. El ruido duró unos segundos y luego dio paso a una voz. Una voz aguda, cristalina, familiar hasta el tuétano. Era Valeria. Pero no era la Valeria que conocía. No era la mujer dulce que me servía más café, ni la nuera respetuosa que me llamaba Papá Alberto con cariño. Esta voz destilaba arrogancia. Era fría, calculadora, burlona. De fondo se escuchaba el tintineo de hielos en vasos de cristal. Estaban bebiendo. La acústica sugería un lugar cerrado, probablemente la sala de estar de la mansión Castillo. El viejo es tonto, mamá. Es un completo imbécil. Es un ignorante que se cree sabio porque sabe cuándo va a llover. Sentí el impacto físico de las palabras. Fue como una bofetada con la mano abierta. Tonto, imbécil, ignorante. Toda mi vida me he esforzado por aprender. No fui a la universidad, cierto, pero sé leer el cielo, sé curar la tierra, sé de ciclos y de vida. Crié a un hijo para que fuera un hombre de bien y un profesional exitoso. Y para ella, no soy más que un viejo senil y estúpido. Luego sonó la voz de doña Patricia, grave, rasposa por el tabaco, llena de una impaciencia codiciosa. Sí, muy tonto, pero ¿ya firmó? Necesitamos esos papeles firmados antes de la boda, Valeria. Tu padre está que se sube por las paredes de los nervios. La risa de Valeria resonó, una risa cruel, cantarina, como el cascabel de una víbora de cascabel justo antes de lanzar la mordida mortal. Tranquila, mujer. Va a firmar. Ese viejo va a firmar lo que sea si su hijito querido se lo pide con carita de pena. Solo necesito 2 semanas más. Le inventé a Diego que es un trámite burocrático para el seguro médico de los trabajadores del rancho. Y los idiotas se lo creyeron todo. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se me clavaron en las palmas. Recordé la semana pasada. Diego llegó al rancho con una carpeta gruesa bajo el brazo. Me dijo que necesitábamos actualizar papeles para el seguro y los linderos. Yo ya tenía la pluma en la mano. Estaba a punto de firmar sin leer ni una letra, porque confío en Diego más que en mí mismo. Es mi sangre. Pero ese día, algo pasó. Diego me miró, dudó y dijo, «Espera, papá, la letra está muy chica. Déjame revisarlo bien en la casa una última vez». Y se llevó la carpeta. Ahora entiendo. Mi propio hijo, en el último segundo, olió la trampa y me salvó.
Ese Diego es tan manejable, continuó la voz de Valeria, destilando un desprecio que me revolvió el estómago. Se cree muy listo con su título de ingeniero y sus premios, pero en el fondo es igual de rústico y básico que su padre. Un par de lagrimitas falsas, un escote un poco más pronunciado de lo normal, y el perrito hace lo que yo quiera. Me giré lentamente para mirar a Diego. Él seguía con la vista fija al frente, inmóvil como una estatua de piedra, pero vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla. No era una lágrima de debilidad, era una lágrima de duelo. Estaba enterrando al amor de su vida. La mujer que amaba, con la que planeaba formar una familia, lo veía como un títere, como un objeto sexual y financiero, una herramienta para sus fines. Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Que me insulten a mí, vaya y pase. Soy viejo, tengo el cuero duro, pero que traicionen así la nobleza de mi hijo, que se burlen de su amor y su confianza. Eso es un crimen que no tiene perdón de Dios. Apágalo, hijo. Por favor, ya entendí. Supliqué con un hilo de voz, sintiendo que me faltaba el aire. Todavía no, papá, dijo Diego. Su voz sonó muerta, helada. Tienes que escuchar todo. Tienes que saber exactamente qué es lo que planean hacer con la tierra de mamá. La grabación saltó a otro fragmento. Esta vez, la voz dominante era la de don Esteban. Su voz sonaba pastosa, arrastrada. Se escuchaba claramente el sonido de una inhalación profunda y la exhalación de humo. Estaba fumando puro. El dinero de las cuentas bancarias es morralla, Patricia. Eso es cambio para chicles. Lo verdaderamente importante aquí es el rancho, dijo don Esteban, con el tono de un vendedor de autos usados estafando a un cliente. Me estremecí. Llamaba morralla a los ahorros de toda una vida, a cada peso que ahorramos privándonos de lujos, a cada buena cosecha que celebramos como un milagro. Pero Esteban, intervino la voz nerviosa de doña Patricia, ¿y si el viejo se pone terco y se niega a firmar el traspaso antes de la boda? Sabes que los campesinos son apegados a sus terruños. La risa de Esteban fue gutural, un sonido húmedo y repulsivo. Entonces pasamos al plan B, querida. Por eso insistí tanto en que se casaran por el régimen de bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Conozco el término. En mi pueblo, la gente se casa así por amor, para construir un patrimonio juntos, hombro a hombro. Pero aquí, en esta ciudad de depredadores, es un arma. Es una trampa legal. La nueva autopista federal pasa por ahí. Bajó la voz Esteban, adoptando un tono de conspirador, como si compartiera secretos de Estado. Tengo los planos confidenciales del gobierno, me costaron una fortuna en sobornos. La carretera pasa justo por en medio de las tierras de los Mendoza, la parte al sur. En 2 años, esa tierra mugrosa que ahora solo tiene maíz, valdrá 10, quizás 20 veces más como terreno industrial y comercial. Es una mina de oro, Patricia. Una maldita mina de oro. Así que era eso. Todo encajaba. No les importaba mi hijo. No les importaba el amor. No les importaba la familia. Solo veían asfalto y concreto. Veían bolsas de dinero con el signo de pesos bailando sobre la tierra sagrada que mi familia ha cultivado por 3 generaciones. Llamaban a la tierra que nos da de comer tierra mugrosa. La ira comenzó a encenderse en mi pecho, caliente y roja como las brasas de un fogón. Esa tierra no es mercancía. En esa tierra enterré el cordón umbilical de Diego cuando nació, siguiendo la tradición. En esa tierra se esparcieron las cenizas de mis abuelos. Esa tierra bebió el sudor y la sangre de mi esposa. Y estos buitres de traje y corbata querían echarle chapopote encima. Querían borrar nuestra historia para construir gasolineras y bodegas. Asegúrate de que Diego no sospeche nada, añadió doña Patricia, con una voz llena de malicia. Hazle creer que lo amas con locura hasta que firmemos. Una vez que estemos casados y tengamos el control legal de las tierras, ya veremos cómo nos deshacemos del lastre. Lastre. Nos llamaban lastre. Basura que hay que tirar por la borda. Miré a Diego. Su mano derecha apretaba la palanca de velocidades con tal violencia que temí que fuera a arrancar el metal de cuajo. Tenía el rostro congestionado, rojo de ira, y las venas del cuello le palpitaban como cuerdas a punto de romperse. «Quieren robarse la tierra de mamá, papá», susurró Diego. Su voz temblaba, no de miedo, sino por el esfuerzo sobrehumano de no gritar. «Quieren convertir el santuario de nuestra familia en una caseta de cobro. ¡Malditos sean!». Se me escapó la maldición. Yo,
que nunca maldigo. Sentí un odio puro. Ni Dios en su infinita misericordia podría perdonar una traición así. Pero Diego me miró y negó con la cabeza. Espera, papá. Falta lo peor. Falta un pedazo más. El último clavo en el ataúd, dijo Diego. De repente, su expresión se vació. Se volvió un rostro inexpresivo, como si una parte de su alma hubiera muerto en ese instante. Necesitas escuchar esto para que mañana, cuando le veas la cara de Angelito a ella en el altar, no te quede ni una sola gota de lástima en el corazón. Comenzó el tercer fragmento. El ambiente sonoro cambió. Ahora se escuchaba música fuerte, retumbar de bajos, risas estridentes y gritos de mujeres. Parecía un antro, un bar o una despedida de soltera. Oye, vale, cuéntanos, ¿y qué vas a hacer con el suegrito después de la boda? Preguntó una voz de mujer desconocida, arrastrando las palabras. Ay, ni me lo recuerdes, por favor. La voz de Valeria sonaba pastosa, claramente borracha. ¿De verdad crees que me gustaba ir a ese pueblo polvoriento y lleno de mosquitos? ¿Crees que disfrutaba fingir que me caía bien su padre, ese campesino ignorante? Me daba asco saludarlo. Cada vez que me abrazaba, tenía que aguantar la respiración. Olía a vaca, olía a vaca. La frase quedó suspendida en el aire frío de la camioneta. Instintivamente, bajé la cabeza y me llevé la mano a la camisa para olerme. Solo olía a detergente barato y al almidón de la plancha. Pero en mi mente me sentí sucio. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de excremento encima. Recordé cada visita de Valeria al rancho. Recordé cómo corría a saludarme con los brazos abiertos, cómo me daba un beso en la mejilla y me decía, «Qué guapo se ve hoy, don Alberto». Resulta que todo era teatro. Resulta que en cada abrazo ella contenía la respiración por el asco que le provocaba mi presencia. Resulta que detrás de esa sonrisa luminosa había un desprecio clasista y absoluto por mi origen, por mi esencia. Pero valdrá la pena, chicas, continuó Valeria, con tono triunfal y soberbio. Cuando vendamos todo y tengamos los millones, Diego se vendrá a vivir a la ciudad definitivamente, lejos de ese hoyo. Y al viejo, bueno, lo mandaremos a un asilo. Ya averigüé. Hay unos muy baratos en las afueras, de esos del gobierno. Ahí podrá contarle sus historias aburridas de maíz y vacas a las paredes hasta que se muera y nos deje en paz. Me quedé helado. Mi cuerpo se entumeció por completo, como si me hubiera caído un rayo. No era miedo al asilo. Tengo manos fuertes, tengo piernas, puedo trabajar hasta el día de mi muerte. No necesito su caridad. Lo que me desgarró el alma fue la crueldad gratuita, la maldad pura. No solo quería robar nuestro patrimonio, quería despojarme de mi dignidad, de mi libertad y de mis últimos días de vida. Quería borrarme del mapa. Quería que muriera solo, olvidado, como un trasto viejo que se tira a la basura. Y entonces, el pensamiento más doloroso me golpeó. Diego escuchó esto solo. Mi hijo, mi muchacho bueno, tuvo que escuchar cómo la mujer de su vida planeaba desechar a su padre como basura. ¿Cuánto tiempo ha cargado con este dolor en silencio? ¿Cómo pudo mantener la cara tranquila? ¿Cómo pudo besar esos labios que escupieron tal veneno, solo para protegerme, para ganar tiempo? Me giré y abracé a Diego con todas mis fuerzas. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control, mojando la tela fina de su costoso saco. Hijo, mi hijo valiente, sollocé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste que cargar con esta cruz tú solo? Diego recargó la cabeza en mi hombro y por primera vez en la noche se rompió. Su cuerpo grande comenzó a temblar. Un sollozo ahogado, profundo y doloroso, escapó de su garganta. Porque tenía miedo de que te doliera, papá. Porque quería estar 100% seguro antes de atacar. No quería que pensaras que me había vuelto loco. Pero ahora se acabó. Ya no más. Se separó de mí. Se limpió las lágrimas con rabia y me miró a los ojos. Mañana vamos a reclamar lo que es nuestro. En ese instante, mi debilidad se evaporó. La vergüenza que sentí en el hotel desapareció. En su lugar, nació una voluntad de hierro forjado. Me sequé los ojos, me acomodé el sombrero y asentí. Está bien, hijo. Mañana les vamos a enseñar de lo que son capaces el olor a vaca y las manos callosas cuando se les provoca. Diego arrancó la camioneta y salimos del hotel, dejando atrás ese nido de víboras.
Condujo en silencio hasta un edificio moderno y lujoso en la zona de Polanco. Aquí es donde Diego rentó un departamento temporal mientras preparaba la boda. Bajé del coche, mis botas golpearon el asfalto. Sentía mis pasos pesados, pero firmes. Ya no caminaba con miedo. Caminaba con propósito. El dolor había dado paso a una furia silenciosa y calculadora. Subimos en el elevador hasta el piso 15. Apenas se abrieron las puertas, vi que no estábamos solos. Un hombre joven, de la edad de Diego, estaba sentado frente a un escritorio improvisado, rodeado de torres de papeles y pantallas de computadora brillando en la penumbra. Llevaba lentes de armazón dorado, una camisa blanca arremangada hasta los codos y tenía ese aire afilado y peligroso de los tiburones de ciudad. Entrecerré los ojos, tratando de reconocerlo. Esa nariz, esa forma de sonreír. «Javier», exclamé, incrédulo. El hombre se levantó de un salto y sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida, una de las pocas cosas verdaderas que había visto esa noche. «Tío Alberto», dijo, acercándose para darme un abrazo fuerte. «¿Cuánto tiempo sin verlo, caray?» Tenía miedo de que ya no reconociera a este sobrino lejano. Javier, el hijo de una prima lejana de mi difunta esposa. De niños, él solía pasar los veranos en el rancho. Recuerdo verlo correr lleno de lodo detrás de Diego, cazando grillos y robando elotes tiernos. Ahora era un hombre hecho y derecho, y por lo que se veía, un abogado importante. «Entra, papá». Diego cerró la puerta y echó el cerrojo con un clac definitivo. «No es casualidad que Javier esté aquí». Diego me acercó una silla y se paró junto a su primo. Los dos se miraron con esa complicidad que solo tienen los soldados que comparten trinchera. «No busqué a un técnico cualquiera para las grabaciones, papá. Busqué sangre», dijo Diego, su voz resonando con poder. «Javier es ahora uno de los fiscalistas más temidos de la capital. Se especializa en delitos de cuello blanco y fraudes corporativos». Javier se acomodó los lentes y golpeó suavemente una carpeta roja sobre la mesa. «Tío Alberto, al principio Diego me buscó solo para que revisara el contrato prenupcial, algo de rutina. Pero cuando empecé a leer, madre mía, encontré tantas trampas y lagunas legales que me olió mal. Le aconsejé a Diego que instalara software de monitoreo y micrófonos en su teléfono y en la camioneta, que está a nombre de la empresa. Me sorprendí. Mi moral de viejo anticuado saltó. Pero, ¿espiar no es ilegal? ¿No nos pueden meter a la cárcel por eso? Javier negó con la cabeza, y su sonrisa se volvió pícara, casi depredadora. No exactamente, tío. La camioneta es propiedad de la empresa de Diego. El teléfono también es un activo corporativo asignado a empleados, aunque Valeria lo estuviera usando. Legalmente, no hay expectativa de privacidad absoluta. Además, y esto es lo importante, cuando hay indicios fundados de una conspiración criminal para cometer fraude y despojo, recabar pruebas para la legítima defensa es válido si se hace bajo supervisión legal. Todo lo que grabé fue bajo su supervisión estricta, intervino Diego. Javier ya preparó el expediente completo. Estas grabaciones no son solo chismes, son prueba admisible en un juicio penal. No pueden demandarnos por invasión de privacidad cuando ellos mismos están usando ese espacio para planear un delito grave. Javier palmoteó la pila de documentos con satisfacción. Tío Alberto, los tenemos agarrados del cuello. Legalmente están muertos. Y hay más. Investigué las finanzas de los Castillo. Don Esteban está quebrado. Debe hasta la camisa. Tiene hipotecas sobre hipotecas y le debe dinero a gente muy peligrosa. Necesitan vender su tierra desesperadamente para pagarle a los prestamistas y salvar las apariencias. Esta boda no es por amor. Es una fusión comercial hostil. Y usted y Diego son la mercancía. Sentí un escalofrío en la nuca. Detrás de todo ese brillo, de los vestidos de diseñador y el champán francés, solo había un pantano de deudas y desesperación. «Entonces mañana, ¿los vamos a demandar?», pregunté, tratando de entender el plan. «La demanda viene después», dijo Diego, y sus ojos brillaron con fuego. «Mañana es para el castigo público. Pero antes de eso, papá, necesitas saber una cosa más. El secreto más grande. Algo que te oculté, pero es un secreto feliz». Diego se sentó frente a la computadora y abrió un mapa grande en la pantalla. Era una vista satelital de nuestras tierras en Michoacán. Los cuadros verdes y marrones se veían nítidos desde el espacio.
Ellos creen que nuestra tierra vale por la autopista que el gobierno quiere construir. Diego señaló una línea roja trazada digitalmente sobre el mapa. Es cierto que la autopista va a pasar por una orilla, al sur del predio. Si vendemos por expropiación, nos darían una buena suma, sí, unos cuantos millones de pesos. ¿Pero? Pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Diego se giró para mirarme, y su rostro se iluminó con un orgullo feroz, intenso. Pero son unos ignorantes, papá. Son unos completos imbéciles. Ellos solo tienen ojos para el concreto y el asfalto. Solo ven superficie. No saben que el valor real está dentro de la tierra, en su genética y en lo que crece sobre ella. Abrió otra pestaña en el navegador. Apareció el logotipo de una corporación extranjera gigantesca, con un nombre largo en inglés, que sonaba a medicina. Papá, ¿recuerdas ese proyecto raro de hibridación de maíz morado en el que estuve trabajando los últimos 3 años? ¿Ese que hice en la loma árida del norte? ¿Ese lugar pedregoso que yo te decía que ni para pasto de cabras servía? Recordé. Diego había cercado esa zona. Prohibió la entrada a todos, y se pasaba noches enteras metido en ese invernadero chiquito, con luces ultravioleta. Exacto. Ese maíz no es cualquier maíz. Logré estabilizar una cepa antigua que contiene un compuesto antioxidante rarísimo, una antocianina específica que las grandes farmacéuticas están buscando desesperadamente para tratamientos contra el cáncer y la diabetes. La semana pasada, cuando desaparecí, no solo fui a ver abogados. Volé a Estados Unidos. Fui a patentar la genética. Diego respiró hondo. Se puso de pie y dijo cada palabra con una claridad aplastante. Papá, hace un mes cerré el trato de exclusividad con la transnacional. La patente de Mendoza Semillas vale 3 veces más que todo lo que tiene don Esteban, incluyendo sus casas, sus coches y hasta sus deudas. Me quedé con la boca abierta. Literalmente. Sentí un zumbido en los oídos. ¿3 veces? Tartamudeé, incapaz de procesar la cifra. Así es. Millones de dólares, papá. Y lo mejor, no tenemos que vender ni un metro de tierra. Ellos nos pagan por rentar la tierra y por asociarse con nosotros para producir la semilla aquí. La tierra sigue siendo de los Mendoza. Sigue siendo nuestra. No perdemos ni el polvo. Diego se acercó. Tomó mis manos callosas entre las suyas y las apretó con fuerza. El campesino apestoso que ellos desprecian es, en este momento, el empresario más rico y poderoso de toda esa sala de fiestas, y ellos no tienen ni la más remota idea. Javier, parado a un lado, soltó una carcajada, nerviosa pero feliz. Imagínese, tío. Mañana, cuando se enteren de que acaban de patear la olla de oro más grande de sus vidas para quedarse con las sobras, ¿qué cara van a poner? Me dejé caer lentamente en la silla de cuero. Me sentía mareado, como si me hubiera bebido una botella de tequila de un trago. ¡Caray!, exclamé, una mezcla de risa y llanto atorado en la garganta. ¿Te imaginas? Querían entrar a robar cobre y tuberías viejas, y se tropezaron con una mina de diamantes. Miré mis manos de nuevo. Seguían siendo las mismas manos callosas, rasposas, llenas de cicatrices. Pero ahora ya no veía pobreza ni sacrificio inútil en ellas. Veía poder, veía dignidad, veía el triunfo absoluto de la paciencia, de la ciencia y del trabajo honesto sobre la astucia barata y la avaricia de la ciudad. Los Castillo creían que estaban cazando a un cordero gordo y tonto. No sabían que estaban entrando a la cueva de un león viejo y de su hijo, un león joven y fuerte, y que acababan de cerrar la puerta por dentro. Entonces mañana levanté la cabeza. Mis ojos ya no tenían dudas. Estaban secos y firmes. ¿Qué vamos a hacer mañana? Diego sonrió de lado. Era la sonrisa de quien tiene el as de oros bajo la manga y está a punto de ganar la partida de su vida. Mañana, papá. Mañana les vamos a dar una boda que no van a olvidar mientras vivan. Javier, prepara el proyector y el audio. Papá, prepara tu mejor actitud. Mañana, la familia Mendoza le va a dar a la familia Castillo una lección magistral sobre el valor verdadero de las cosas. Esa noche, me acosté en el sofá de piel del departamento de mi hijo. Miré el techo, escuchando el zumbido de la ciudad afuera. No pude pegar el ojo en toda la noche, pero no fue por preocupación. Fue por la adrenalina. Por primera vez en mi vida, deseaba con toda mi alma que amaneciera rápido. Quería ver el sol salir.
Quería ver el amanecer del día del juicio. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las cortinas de la ventana del hotel, iluminando directamente el traje azul oscuro colgado en la percha. Seguía siendo el mismo traje viejo de ayer. Seguían siendo las costuras gastadas. Seguía oliendo vagamente a naftalina. Pero hoy, al mirarlo, ya no veía vergüenza ni inseguridad. Me paré frente al espejo, ajustándome el nudo de la corbata. Mi mano callosa se deslizó suavemente sobre el cuello de la camisa. Ayer me sentía como un cuervo negro perdido entre pavos reales resplandecientes. Pero hoy sabía que era un águila recogiendo las alas, esperando el momento justo para alzar el vuelo. La verdad, era la armadura más sólida, que ninguna seda ni brocado podía igualar. Miré mi reflejo en el espejo, un rostro curtido, piel quemada por el sol, arrugas profundas en las comisuras de los ojos. Era el rostro de un padre que ha luchado toda su vida por su hijo. «Buenos días, don Alberto», me dije a mí mismo en el espejo, con voz grave y resonante. «Hoy no agachas la cabeza. Hoy no eres el campesino. Hoy eres el padre que va a limpiar el nombre de su hijo. Que Dios me perdone por el escándalo, pero ellos se lo buscaron». La puerta de la habitación se abrió de golpe. Diego entró. El muchacho se veía muy diferente. Llevaba un smoking negro azabache, de corte perfecto, que se ajustaba a su figura alta y fornida. El cabello peinado impecablemente. Pero la mayor diferencia estaba en sus ojos. Ya no había la tristeza o el dolor de la noche anterior. Esos ojos ahora eran fríos y afilados, tranquilos como la superficie del lago de Pátzcuaro antes de la tormenta. Era la mirada de un hombre listo para extirpar un tumor, para salvar su propio cuerpo. «¿Listo, papá?», preguntó Diego, ajustándose los gemelos de la camisa. «Más listo que nunca, hijo», respondí, tomando mi sombrero de charro, mi fiel compañero. No me lo pondría dentro de la iglesia, pero lo llevaría conmigo. Es mi símbolo, el de mis orígenes, y ya no iba a ocultarlo. Salimos hacia el coche. Javier ya nos esperaba en el vestíbulo, con un maletín negro en la mano, saludándonos con un asentimiento lleno de significado. Los tres nos dirigimos al campo de batalla, una hacienda antigua remodelada como el centro de eventos más lujoso de la ciudad. En el camino, recé en silencio, no para que la boda saliera bien, sino para que Diego tuviera el valor suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Rezaba para que el corazón de mi hijo, después de romperse hoy, fuera lo bastante fuerte para sanar. La hacienda San Gabriel era deslumbrante, como un castillo de cuento de hadas. Había rosas blancas por todas partes, desde el arco de entrada hasta los pasillos. Telas de seda blanca ondeaban al viento. La música de cámara sonaba melodiosa y suave. Todo apestaba a dinero, el olor de la ostentación. Los invitados ya habían llegado. Los autos de lujo hacían fila para entrar al estacionamiento. Diego y yo bajamos del coche. De inmediato, las miradas curiosas se posaron en nosotros. Levanté la cabeza, caminando hombro a hombro con mi hijo, con la espalda recta. Don Esteban estaba en el vestíbulo recibiendo a los invitados, riendo estruendosamente con un grupo de empresarios. Al ver a Diego, se disculpó rápidamente y se acercó a paso veloz, abriendo los brazos como si quisiera abrazar a su yerno preciado. «Ahí está el novio, el hombre del momento». Le dio unas palmadas fuertes en la espalda a Diego, con una sonrisa de oreja a oreja que no lograba ocultar el cálculo en sus ojos. Se inclinó al oído de Diego, susurrando, pero lo escuché clarito. «Sonríe, muchacho. Hoy entras a las grandes ligas. Ya verás, después de la firma, todo será diferente». Diego no sonrió, solo curvó el labio ligeramente, una mueca tan fría que, si don Esteban fuera listo, le habría dado un escalofrío. «Sí, don Esteban, hoy todo cambia, más de lo que usted imagina». Don Esteban soltó una carcajada, le dio otra palmada a Diego y se giró hacia mí. Su sonrisa se apagó a la mitad, reemplazada por ese aire de superioridad de siempre. «Don Alberto, qué bueno que vino. Le pedí a mi gente que le asignara un buen lugar. Cerca de la puerta para que esté fresco. Usted está acostumbrado al aire libre. No vaya a ser que el aire acondicionado le haga daño. Cerca de la puerta. O sea, el lugar más lejano, el más escondido». Quería ocultarme. Doña Patricia también se deslizó hacia nosotros, envuelta en un vestido de lentejuelas brillantes.
Me miró con una lástima fingida, esa mirada que la gente le da a un perro callejero. Pobrecito, le susurró a su amiga de al lado, lo bastante fuerte para que yo oyera. Se ve tan fuera de lugar. Ojalá no haga ninguna escena. Justo en ese momento, un murmullo recorrió la escalera principal. Apareció Valeria. Tengo que admitirlo, era hermosa. Un vestido de novia corte sirena pegado al cuerpo, con miles de cristales incrustados y un velo que barría el suelo. Bajó cada escalón como una reina, con una sonrisa radiante, perfecta hasta el último milímetro. Actuaba tan bien el papel de novia feliz que, si no hubiera escuchado esas grabaciones anoche, tal vez seguiría creyendo que era un ángel bajado del cielo. Valeria pasó junto a Diego y le acarició suavemente la mejilla. «Te veo en el altar, mi amor. No te tardes». Diego la miró, sin que su expresión vacilara ni un poco. Asintió levemente. «Ahí estaré. Tenemos una cita con el destino». Valeria guiñó un ojo y se fue hacia la sala de espera. Ni siquiera se dignó a mirarme. Para ella, yo era invisible, o simplemente un estorbo que había que eliminar después de la boda. Respiré hondo el aroma intenso de las rosas, pero mi nariz solo captaba el olor a podredumbre. Toda esta belleza era solo una capa de pintura brillante sobre un cadáver en descomposición, y mi hijo estaba a punto de tomar el bisturí para abrir ese cadáver frente a todo el mundo. El altar estaba montado al aire libre, bajo la sombra de árboles centenarios. Cientos de sillas blancas alineadas perfectamente. Los invitados ya estaban sentados. Yo me senté en la primera fila del lado del novio, un lugar que don Esteban tuvo que asignar a regañadientes por protocolo, aunque quería mandarme al fondo. Javier se sentó justo detrás de mí, con el maletín en el regazo y la tableta lista en la mano. Me guiñó un ojo, indicando que todo estaba listo. El sistema de sonido y la pantalla LED gigante detrás del altar, que los Castillo rentaron para proyectar su historia de amor, ahora estaban bajo nuestro control. Empezó la música. Valeria entró del brazo de su padre. Todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. Don Esteban tenía la cara iluminada, la cabeza en alto, lleno de presunción. Estaba llevando a su hija hacia la mina de oro, hacia la autopista y los contratos jugosos. Diego estaba parado en el altar, con las manos a la espalda, firme como una estatua de bronce. Miró a Valeria acercarse, sin mostrar ninguna emoción en el rostro. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras bonitas sobre el amor, la fidelidad y el sacrificio sonaban monótonas. Esas palabras sagradas hoy sonaban tan vacías y sarcásticas. Vi a doña Patricia secarse una lágrima, seguramente de cocodrilo, y a don Esteban mirando el reloj a escondidas, ansioso por llegar a la firma del acta. Finalmente, llegó el momento crucial. El sacerdote se aclaró la garganta y miró a la pareja. «Diego Mendoza, aceptas a Valeria Castillo como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». El silencio era absoluto. Todos contenían el aliento esperando el «sí, acepto». El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Solo escuchaba mi corazón latir con fuerza en el pecho. Pasó un segundo, 2 segundos, 5 segundos. El silencio prolongado se volvió sofocante. Las sonrisas de los invitados empezaron a congelarse. Valeria frunció el ceño, apretó discretamente la mano de Diego y susurró entre dientes: «Diego, di que sí. ¿Qué te pasa?» Diego retiró lentamente su mano de la de Valeria. Dio un paso atrás, girándose hacia el micrófono, frente a los cientos de invitados desconcertados. «Padre, antes de responder, hay algo que todos los presentes necesitan ver, una verdad que no puede esperar». Valeria, alarmada, cambió de color. «Diego, mi amor, ¿qué haces? Este no es el momento». Don Esteban se paró de un salto en la primera fila del otro lado con la cara roja. «¿Qué payasada es esta? Diego, contesta al padre». Diego ni siquiera lo miró. Levantó la mano, señalando la pantalla gigante a sus espaldas. «Por favor, presten atención a la pantalla. Creo que la novia tiene algo que decirnos». La pantalla LED gigante, que hasta ahora proyectaba imágenes románticas de la pareja, de repente se apagó. La oscuridad cubrió todo por un instante, provocando un grito de asombro en la multitud. Luego, un sonido estático rasgó el aire solemne. Apareció la imagen,
No era un video borroso grabado a escondidas, sino una presentación nítida de fotos de Valeria y su familia, sincronizadas perfectamente con el audio. Javier había hecho un excelente trabajo. La voz aguda de Valeria retumbó desde las potentes bocinas, rebotando en las paredes, golpeando los oídos de cada invitado. El viejo es tonto, mamá. Es un ignorante que se cree sabio. El auditorio soltó un grito de horror. A algunos se les estuvieron a punto de caer las copas de las manos. Vi la cara de doña Patricia volverse blanca como el papel, cubriéndose la boca con manos temblorosas. En la pantalla, una foto de Valeria sonriendo radiantemente se amplió, contrastando brutalmente con las palabras venenosas que sonaban. Va a firmar lo que sea, si su hijito querido se lo pide con carita de pena. Valeria se quedó petrificada. Miraba fijamente la pantalla, con la boca abierta, sin poder pronunciar palabra. La gruesa capa de maquillaje no podía ocultar el terror absoluto en su rostro. Siguió la voz de don Esteban. El dinero de las cuentas es morralla. Lo importante es el rancho. En 2 años, esa tierra mugrosa valdrá 10 veces más. Don Esteban gritó, lanzándose hacia el área técnica. ¡Apaguen eso! ¡Es un montaje! ¡Es un ultraje! Voy a demandarlos a todos. Pero Diego ya lo tenía previsto. 2 guardaespaldas enormes, contratados por Diego, le bloquearon el paso. Diego tomó el micrófono. Su voz tronó, opacando los gritos de su casi suegro. Nadie se mueva. Aún no llegamos a la mejor parte. La última grabación, la más dolorosa, comenzó a sonar. La voz de Valeria riéndose burlonamente, borracha y llena de desprecio. Me daba asco saludarlo. Olía a vaca, pero valdrá la pena cuando vendamos todo y lo mandemos a un asilo. Olía a vaca. Esa frase resonó por toda la lujosa hacienda. Los invitados de la alta sociedad empezaron a murmurar y señalar. Miraban a Valeria con asco. La máscara de ángel se había caído, revelando a la víbora codiciosa y cruel que era en realidad. Valeria se desplomó. Trató de correr para agarrar la mano de Diego con las lágrimas corriendo y manchándole toda la cara. No. Diego, escúchame. Estaba borracha. No es lo que piensas. Te amo. Diego la miró, con ojos tan fríos como si viera a una desconocida. Se soltó de ella, sacudiéndose la manga como si hubiera tocado algo sucio. ¿Me amas? ¿O amas la autopista que va a pasar por mi rancho? La pregunta de Diego dejó a Valeria muda. Don Esteban estaba parado a lo lejos, gris, sudando a chorros. El secreto de la autopista, su as bajo la manga, había sido descubierto. Pero Diego no había terminado. Se giró para ver a don Esteban, y luego miró a la multitud, donde estaban sentados los socios de negocios de los Castillo. Ustedes pensaron que eran muy listos, dijo Diego con una calma aterradora. Pensaron que estaban engañando a un par de campesinos ignorantes para robarles sus tierras y venderlas al gobierno. La pantalla detrás cambió. Apareció el mapa satelital, junto con el logo de la Corporación Internacional de Biotecnología. Los números, las gráficas de crecimiento y el contrato millonario se mostraron claramente. Diego señaló la pantalla. Pero su avaricia los dejó ciegos. Ustedes solo vieron tierra y asfalto. No vieron lo que realmente vale esa tierra. El auditorio volvió a exclamar, pero esta vez con un murmullo de admiración. Las cifras en la pantalla eran tan grandes que mareaban. Diego bajó del altar, acercándose a don Esteban, quien ahora parecía un globo desinflado, encogido y patético. Ustedes pensaron que robaban tierra de cultivo para hacer una carretera, pero intentaron estafar a una empresa de biotecnología valuada en millones de dólares. Mendoza Semillas es dueña exclusiva de una patente genética que vale más que todas sus propiedades juntas. Me levanté. Un orgullo inmenso me llenó el pecho, dándome ganas de gritar. Vi cómo cambiaban las miradas en el salón. Ya no me veían como a un viejo pueblerino. Me miraban como al padre de un imperio. Don Esteban boqueaba, con los ojos desorbitados mirando la pantalla. Murmuraba, millones, dólares, no puede ser. Diego se acercó a su cara y soltó la estocada final, clavando cada palabra en el hígado del avaro. Sí, don Esteban, el campesino apestoso que usted quería mandar al asilo, es el que podría comprar este hotel y convertirlo en un granero si quisiera. Pero no se preocupe, nosotros tenemos clase, no nos juntamos con basura. Valeria estaba sentada en el suelo, llorando sin voz. Miraba los números en la pantalla,
Y luego a Diego, el hombre que acababa de perder. Se dio cuenta de que no solo perdió a un buen esposo, sino que perdió el tesoro que había deseado toda su vida. El silencio reinó, pero no era el silencio incómodo del principio. Era el silencio del respeto, del asombro ante el giro más espectacular que jamás habían presenciado. Me acomodé el sombrero y sonreí. La parte teatral había terminado. Ahora era el momento de que la verdadera justicia saliera a la luz. «Javier, haz los honores», ordenó Diego, sin quitarle la vista de encima al rostro destrozado de su casi suegro. Desde las filas de invitados, un hombre de mediana edad con semblante serio se puso de pie. No era Javier. Era el licenciado Rivas, el fiscal del Estado. La pesadilla de los Castillo apenas comenzaba. Don Esteban intentó lanzarse al escenario, con la cara roja como gallo de pelea, con los puños cerrados queriendo agredir a Diego. Pensaba que esto era solo una disputa civil, un drama familiar que podía apagar con su poder y amenazas. «Te vas a arrepentir, mocoso», gritó. «Nadie se burla de la familia Castillo. Voy a llamar al gobernador». Pero justo entonces, una voz firme resonó desde la zona VIP, cortando su ataque de locura. «No será necesario molestar al gobernador, Esteban». Todas las miradas se dirigieron al hombre que acababa de levantarse. Era el licenciado Rivas, un hombre de unos 50 años, con canas y porte autoritario. Llevaba un traje gris ceniza y un rostro frío, inexpresivo. Don Esteban se frenó en seco, con un brillo de esperanza frágil en los ojos. Pensó que Rivas, el amigo social al que tanto le costó invitar para presumir influencias, saldría en su defensa. «Licenciado Rivas», clamó Esteban, «usted es testigo. Este campesino y su hijo me están difamando. Haga algo». Rivas salió de la fila de asientos, ajustándose la corbata. No caminó hacia Diego, caminó directo hacia Esteban. Su mirada sobre Esteban no era la de un amigo, era la mirada de la ley viendo a un criminal. «Deténgase ahí, Esteban», dijo Rivas, con voz grave que retumbó en todo el lugar. «Soy el fiscal del Estado, no su abogado defensor, y lo que acabo de ver y escuchar no es difamación». Rivas señaló la pantalla gigante, donde las pruebas del complot seguían visibles. «Es conspiración, fraude y tentativa de despojo en flagrancia. Ustedes mismos confesaron el crimen en esas grabaciones». La cara de don Esteban pasó del rojo al blanco y luego a un gris ceniza. Tartamudeó. «Pero, licenciado, somos amigos». Rivas negó con la cabeza con desprecio. «Yo no tengo amigos delincuentes. Oficiales, entren». Desde detrás de los arbustos que decoraban el jardín, sonaron las sirenas a todo volumen. 2 patrullas con las luces encendidas entraron directo a la zona de la fiesta, aplastando los costosos rosales blancos. Las puertas del infierno se abrieron para la familia Castillo, justo en el lugar que creían que era su entrada al paraíso de la fama. La escena siguiente fue un caos, como un hormiguero pateado. Los invitados gritaban, empujándose para alejarse y no verse involucrados. Esos señores y señoras elegantes que hace un momento brindaban, ahora miraban a los Castillo como si tuvieran lepra. Decenas de policías armados irrumpieron. No les importaron los esmóquines ni los vestidos de gala. A don Esteban 2 oficiales le torcieron los brazos hacia la espalda y le estamparon la cara contra el cofre de la patrulla. Gritaba cosas sin sentido. «Suéltenme. No saben con quién se meten. Soy Esteban Castillo». Pero a nadie le importaba ya ese nombre. Ese nombre solo valía ahora en una orden de aprehensión. Doña Patricia se desmayó, o fingió hacerlo, y una oficial la levantó, pero las esposas frías se cerraron igual en sus muñecas. Y Valeria, esa imagen se quedará grabada en mi mente para siempre. La novia más bella y lujosa de Morelia ahora estaba sentada en el pasto, con el vestido blanco inmaculado manchado de lodo y lágrimas. El maquillaje se le había corrido, revelando una cara pálida y aterrorizada. Levantó la vista hacia Diego por última vez. Ya no había arrogancia, ni desprecio, solo una súplica patética. «Diego, te amo. Era broma. Diles que era broma. Por favor, mi amor». Diego, desde la altura del estrado, la miró. El viento le movía el saco. No se conmovió ni un poco. ¿Cómo podrías conmoverte ante la víbora que intentó morder a tu propio padre? Diego bajó lentamente unos escalones.
parándose frente a Valeria pero manteniendo una distancia segura. La miró directo a los ojos y dijo una última frase, suave pero cortante como navaja. La broma se acabó, Valeria. Llévensela. El policía levantó a Valeria. El sonido metálico de las esposas hizo clic, terminando por completo con su sueño de grandeza. Se la llevaron arrastrando, con la cola del vestido barriendo el suelo como si fuera el velo de luto de un matrimonio que nunca empezó. La patrulla cerró la puerta de golpe, encerrando a los codiciosos en la oscuridad. Las sirenas se alejaron, devolviendo una calma extraña al jardín. Me quedé allí parado, con mi sombrero en la mano. Respiré hondo. El aire ya no olía a perfume barato. Olía a tierra mojada después de la lluvia. Olor a limpieza. Estaba limpio. Los invitados de la novia, esos aduladores y socios turbios, se habían escabullido en silencio casi todos. Tenían miedo de que los investigaran. El estacionamiento se vació en un instante. Solo quedaron unas 30 personas. Eran los amigos de la Universidad de Diego, sus colegas de la empresa de semillas, y algunos parientes míos que vinieron del pueblo. Gente humilde pero sincera. El ambiente se sentía pesado, un poco incómodo. Nadie sabía qué hacer. ¿Irse o quedarse? ¿Dar el pésame o felicitar? Diego se acercó a la banda de música, que estaba desconcertada sin saber si tocar o no. Tomó el micrófono. Señores, la boda se canceló, pero la comida ya está pagada y el alcohol ya está abierto. Miró a los que se quedaron y sonrió. La primera sonrisa real del día. Los que se fueron no eran mis amigos. Los que se quedaron son mi familia. Que siga la fiesta. Pero toquen algo alegre, caray. La banda entendió, y de inmediato cambió la música de cámara aburrida por una cumbia movida. Los amigos de Diego gritaron de alegría. La tensión se esfumó. Los meseros empezaron a sacar la comida. Esos manjares que los Castillo pidieron para presumir. Ahora eran el banquete de nuestra victoria. Yo estaba ahí parado, medio aturdido, cuando vi una figura conocida correr hacia nosotros. «¡Papá! ¡Diego!». Era Mariana, mi hija menor. Estudia la universidad en la Ciudad de México y tomó el primer autobús para llegar. Traía su mochila enorme al hombro y el pelo revuelto por el viento. «Perdón, llegué tarde. El autobús se averió y... ¿Qué pasó? ¿Por qué hay patrullas afuera?». Diego corrió hacia ella, la cargó y le dio una vuelta en el aire. «Llegaste justo a tiempo, hermanita. Nos libramos de la bruja». Mariana miró alrededor, vio el ambiente festivo y entendió más o menos. Corrió a abrazarme. «Papá, ¿estás bien?». Abracé a mi hija, sintiendo el calor de la familia verdadera. «Estoy bien, mi hija. Mejor que nunca». La música sonó fuerte. Diego me jaló a la pista de baile. «Vamos, don Alberto, enséñeles cómo se baila en el rancho». Me reí a carcajadas y aventé el sombrero a un lado. Yo, el campesino apestoso, ahora estaba bailando sobre el mármol de los ricos, rodeado de la gente que me quiere de verdad. Diego levantó su copa de vino en alto. «Salud. Hijo, ¿estás bien?». Le pregunté bajito, mirándolo a los ojos. «Mejor que nunca, papá. Brindo por haberme librado de la peor decisión de mi vida. Y brindo por ti, el mejor padre del mundo». Las copas chocaron con un chin alegre. El vino hoy no sabía amargo, sabía dulce como la miel. Un mes después, el escándalo de la boda del campesino millonario fue la noticia principal en todos los periódicos y redes sociales de México. El video de Diego desenmascarando a los Castillo en el altar se compartió millones de veces. La gente celebraba, comentaba, llamaban a Diego un héroe. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Como la primera ficha de dominó al caer, el derrumbe de los Castillo provocó una cadena de eventos que nadie esperaba. Javier me llamó una tarde con voz emocionada. «Tío Alberto, no me lo vas a creer. La oficina está inundada de llamadas. Resulta que mi familia no fue la única víctima. Después de que estalló la noticia, un montón de gente estafada por don Esteban buscó a Javier, un antiguo socio al que le robó dinero de materiales, una examante a la que extorsionaba con fotos, incluso la ex empleada doméstica a la que doña Patricia no le pagó y acusó de robo. No fuimos los únicos. Éramos solo la gota que derramó el vaso», dijo Javier. Ahora, toda la presa se les vino encima. Javier los reunió a todos en una demanda colectiva. Con pruebas claras y la presión pública, sumado al interés especial del fiscal Rivas,
Los Castillo no tenían escapatoria. Sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas. Su lujosa casa fue confiscada por el banco para subasta. Su honor, eso que valoraban más que la vida, quedó hecho polvo. Ahora, el apellido Castillo en Morelia es sinónimo de estafa y vergüenza. Diego estaba más ocupado que nunca. La empresa Mendoza Semillas recibió una atención tremenda, no solo por la genética, sino porque la historia de la marca era increíble. Los inversionistas hacían fila para ver al ingeniero campesino, pero Diego rechazó casi todas las entrevistas. Decía, no vendo mi vida privada, vendo semillas. Se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar el maíz morado, convirtiendo cerros pelones en campos que traían vida y dinero a la región. 6 meses después de ese día fatídico, yo estaba sentado en el porche del rancho, en mi vieja mecedora de roble. El atardecer caía, tiñendo de rojo los campos de maíz frente a mí. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra, olor a vida creciendo. Diego llegó en la camioneta nueva, se estacionó frente al patio, bajó con un periódico en la mano. «Ya hay sentencia, papá», dijo Diego tranquilo, dándome el periódico. Lo tomé, entrecerrando los ojos para leer con la poca luz. Sentencian a la familia Castillo. Esteban 12 años. Patricia 8 años por fraude y lavado de dinero. Valeria 5 años por complicidad. 5 años. 5 años de juventud entre 4 paredes frías. Suspiré, doblé el periódico y lo puse en la mesa. No sentí alegría, ni burla. Solo sentí paz. Se hizo justicia. El mal fue castigado. Con eso basta. Diego se sentó en el escalón junto a mí, con 2 tazas de café caliente. El olor a café se mezclaba con el humo de leña. Ella me escribió una carta, dijo Diego mirando a la nada. Me pide que retire la demanda. Promete que va a rehacer su vida. ¿Y qué le respondiste? Tomé un sorbo de café y pregunté. No le respondí. Diego negó con la cabeza. El silencio es la mejor respuesta para quien no sabe valorar las palabras. Asentí, dándole una palmada en el hombro. Ya es un hombre de verdad. Ya no es el muchacho enamorado y ciego. Es un hombre con carácter que sabe soltar lo que no sirve. Nos quedamos ahí, padre e hijo, viendo el sol esconderse tras la montaña. Las cañas de maíz se mecían con el viento, como si susurraran historias. La historia de una familia de campesinos que se atrevió a defender su dignidad. Recordé lo que dijo Valeria aquel día. El viejo se morirá en un asilo. Sonreí, alzando mi taza de café como si fuera un brindis. La boda fue cancelada. Pero dicen que en la cárcel no sirven pastel. Diego soltó una carcajada. Que les aproveche la tierra, pero la tierra del patio de la prisión. Asentí, mirando hacia el horizonte brillante. Porque la tierra de los Mendoza, esa se respeta. El sol se ocultó por completo. Llegó la oscuridad, pero en mi corazón y en esta casa, la luz nunca había brillado tanto. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.